preguntándote qué hay para ver por estos días. Qué mejor que ver toda la trayectoria de la tremenda chilena Maite Alberdi, que se ganó un Goya y que está en franca carrera para llevarse otro Oscar. Sí, otro, su segundo Oscar. Quien nos acompaña para darnos estas hermosas recomendaciones es Guillermo Gacitúa Torres, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, bien, súper bien. ¿Y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Primero que todo, pedirte disculpas, estimado, porque este es un estudio más chiquitito, tenemos menos gente. ¿Pero por qué como dice eso? Porque estuvo en TVN, fue al Buenos Días a Todos, subió Ay, que estaba allá, pesado. subió historia. Perdón por lo poco, Guillermo. ¿Cómo que perdón por lo poco? Agradecido debería estar él por lo mucho que somos aquí. ¿Cómo estás? No, contento aquí, pues. ¿Te Esta es mi fuiste a casa. pasear? ¿Cómo le fue el ¿Te fuiste paseo? a pasear para allá? Me fue bien. ¿Sí? Harto calor allá. No, harto calor. Sí, pero ahí vamos a ver si... Una resultan tremenda algunas alternativa, Se una vienen tremenda cositas. oportunidad. Qué bueno que hayas podido ir a conocer también los estudios del Matinal, que claramente es de los más consagrados a nivel nacional. Los primeros. Desde Sí, 30 po. años ahí. El primero. ¿Cuántos? Sí, oye, a cualquier persona que tú le digas buenos días a todos, ¿qué te responden? Una idea de chip. Sí, Y te sí, das 10 lucas. No, que Recuerdos. fueron los primeros en inventar este concepto, no inventar, de traer este concepto de matinales a Chile, y entre ellos estaba Felipe Camiroaga, que fue, si bien después desapareció del matinal, pero fue uno de los primeros en ser parte de la conducción de matinales acá en nuestro país en TVN. Claro, y después Bueno, Jorge tuvimos a Evia, Jorge Evia. Margot Pero vino después, Cal. Margot vino Cal. después. Sí. Karen Dogenbailer, bueno, que sigue en matinales. Karen Dogenbailer, que siguen matinales, pues bueno, tantos otros. Así y pues. desde nuestra casa, nosotros también haciendo lo propio con un espacio que le dedicamos a toda la producción audiovisual, tanto nacional como internacional, pero contigo nos centramos bastante en el producto local. ¿Y qué más local, qué más chilena y qué más orgullo además para nuestro país que Maite Alberdi? Exacto. Hoy vamos a repasar toda la trayectoria de Maite Alberdi desde su primer largometraje documental hasta la película que hoy sabemos que está nominada al premio Oscar, que ya se ganó el premio Goya Mejor Película Iberoamericana, y que también ahí hubo una pequeña polémica porque la Academia de Cine no le dio el apoyo para ir al premio Oscar. Recordemos que Sí. la Academia de Cine chileno apoyó a los colonos. Y tampoco al Conde, que fueron finalmente las dos que consiguen la nominación al premio Oscar. Ahora los colonos, Rotten Tomatoes, esta plataforma que rankea justamente a las películas, a todas las películas, no solo chilenas, sino que de todo el mundo, la tiene dentro de las 10 mejores. Sí, ¿Cierto? de- Sí, dentro- 10 dentro mejores. de las 10 mejores del 2023. Sí. Sí. Igual No, tiene ahí y- como un... que eso es como de la crítica en general, entiendo. Sí, Rotten es como de la Tomatoes. crítica más especializada también. Claro, tiene un tinte como más especial, no sé cómo decirle, pero no es lo mismo que los premios Oscar. Ya, que ahí como es la mirada experta quizás. Claro. Porque hay muchas personas que, bueno, los entendidos en esto y que les gusta mucho el cine, siempre van a buscar en Rotten Tomatoes qué dicen Sí, de la película. Pacheco. Claro, Tomato. porque muchas veces también podemos decir que ahora los premios ya no son tan referencia de calidad, porque muchas veces se ha dado cuenta de que hay películas que ganan más por el tema de lo que es el lobby y el tema comercial, así que esa Rotten Tomatoes sigue siendo una referencia de la crítica. hasta el Claro, que es momento. del tomate podrido. Pues. Sí, ¿Viste como a la antigua que si no te gustaba algo le tirabas tomate podrido al de todas escenario? maneras, es la audiencia la que va Exacto. asociando, digamos, los resultados más óptimos que los premios, entendiendo que hoy día, bueno, están las salas de cine, pero también están las reproducciones a través de streaming, y eso sabemos que pesa bastante, sobre todo para la difusión a través de estas plataformas. Pero ¿qué ha hecho de Maite Alberdi una de las mejores directoras de nuestro país? Sí, vamos a comenzar por la que fue su primera película documental, porque ella es documentalista, se especializa en esta área, también hizo una serie documental para Prime Video y la vamos a ver muy pronto en las pantallas de TVN, así que va a estar disponible para todos en televisión abierta. Comenzamos con el año 2011 con la película El Salvavidas, que nos cuenta la historia de Mauricio, quien es salvavidas en una de las playas más peligrosas de Chile, que es en el litoral central, y él dice ser el mejor salvavidas del país, no sé, algo así. Dice que el mejor es su oficio. ¿Y por qué? Porque él es el único que no se mete al agua. ¿Cómo así? ¿Cómo eso? Porque él instaura una serie de reglas y normas para los bañistas que van a la playa que hacen que eviten que ellos se ahoguen. No te Mira. creo, no les permite llegar al punto de ahogo. Exacto, Oh. él pone toda una serie de reglas que muchas veces los bañistas rompen porque la gente quiere pasarlo bien y hacer lo que quiera, pero él tiene todas estas reglas tan estrictas
que finalmente él nunca se mete al agua. Y de hecho tiene el tema del ¿Por el silbato. pelo? Por el pelo también, justamente una de las razones. Ahí de hecho en la película lo cuenta también. Y bueno, él es un personaje un poco engreído, ahí vamos viendo cómo se desarrolla el tema de su personalidad, en cómo se lleva con sus colegas también, porque hay ciertos toques de envidia también, porque ellos se entregan un premio, como que tienen una sociedad de salvavidas y premian al mejor del año. Ah, y él no fue el que se ganó ese premio. Pero claro, él cree que sí se merecía ese premio y habla muy mal del colega que se lo ganó. Entonces ahí vemos también todo lo que son estos problemas entre colegas. También vemos a un niño pequeño que lo veíamos ahí en el tráiler, que también tiene conversaciones con él que son muy interesantes. Y esto es un poco lo particular que tienen las historias de Maite Alberdi, que son retratos de la realidad porque son documentales, no son, ¿cómo decirlo? Guionados. Claro, no son ficciones escritas, pero también son de alguna manera entretenidos e interesantes de ver. Por ejemplo, recordemos que después vamos a hablar del Agente Topo, así que no les adelanto mucho, pero si uno ve esa película, de repente igual te genera dudas de ¿es ficción Claro. en realidad? En realidad Claro, es cierto. y acá nos pasa lo mismo justamente. Ahora, yo creo que el ojo de Maite Alberdi es lo que hace que su carrera sea lo que es, porque finalmente documentales hay por montones, uno puede encontrar documentales de absolutamente todo, y seguramente documentales de salvavidas existen y muchísimos en el Claro. mundo entero, pero tener esa habilidad primero para dar con la historia, tener esa capacidad de, bueno, ¿por qué es interesante este personaje en particular? Porque claro, si bien el guión no es ficcionado, de todas maneras hay un guión. Sí. Hay un guión y está ese sedazo por el que pasa, ¿no? La historia real pasa por Maite Alberdi de alguna manera y cómo la cuenta es, pero brillante. Sí, justamente ese el ojo que hay para detectar qué historia quiero contar y cuáles son las partes que son interesantes para contar, porque también en el documental se graba absolutamente todo lo que pasa y después hay que hacer un trabajo tremendo de seleccionar qué va a quedar y qué no. Y por ejemplo, no sé, hay algunos documentales que se graban más de 20 horas y terminan mostrándose hora y media. Sí, claro. Entonces es súper interesante y muy complejo de ver cómo se hace el documental. ¿Y cómo es la relación de este salvavidas en particular con la gente que va a la playa? Es complicada, porque la gente no quiere que le pongan reglas en sus vacaciones, pues ellos quieren, hay una parte donde están cocinando y hacen una fogata, y él les dice que no y la hacen igual, y después vuelve y los regaña, y bueno, se llevan mal con él, porque claro, es muy estricto, pero estricto, Estricto, sí, estricto, sí. con, es Con E, ese. con ese yo dije estricto. Estricto. Ya. Pero bueno, yo digo estricto. Pero eso, claro, es una relación súper tirante y también con sus colegas, como le comentaba, y ahí, bueno, ustedes véanla, está disponible en Netflix, que, bueno, eso también es muy interesante de mencionar. Toda la filmografía de Maite Alberdi está disponible en Netflix. Todo lo que vamos a comentar Sí. hoy. Así Sí. como está el salvavidas, también está la 11. La 11 Me dio también, hambre. sí. Sí, justamente vamos a tomar un tecito. Qué rico. La 11 es la segunda película de Maite Alberdi del año 2014 y que nos cuenta una historia un poquito más íntima porque está involucrada la abuela de Maite Alberdi y que tiene además una particularidad, que en el proceso de grabación su abuela fallece. Y acá ella decide grabar a un grupo de ancianas que son su abuela y sus amigas que se reúnen todos los días a tomar el té. Y ahí todas las conversaciones que surgen de política, de cosas de la vida cotidiana, y ella filma todas estas conversaciones. Y vemos también cómo es lo interesante de lo que se da cuando uno conversa en la casa, donde de repente no todas las voces se escuchan. De hecho, en los detrás de cámara y en la entrevista las señoras contaban que al principio ellas conversaban una encima de la otra, estaban conversando dos acá, otras por acá. Entonces después Maite y el sonidista les dijeron, espérense, cuando converse una, las demás escuchemos para que tengamos una conversación en el video, o si no, no se va a poder escuchar. Entonces ahí surgen muchos temas interesantes de ver con una mirada además que es bien particular, que es de estas señoras que vivieron una época muy distinta como es el mundo hoy contemporáneo. Entonces nos dejan esas reflexiones de cómo hemos cambiado, cuáles son las miradas de antes también. Porque esto se graba hace 10 años atrás, Hace ¿cierto? 10 años, El de claro. este documental es del Se demoró 2014. 5 en rodaje. Ah, entonces hace más años todavía, Sí. tiene que haber sido del 2000 más o menos. Y ya Claro. estamos hablando de
mujeres, un grupo de mujeres que en el 2000 ya estaban en sus años, en sus 80 años más o menos. Claro. Ese era como el promedio, entiendo, de las mujeres que conforman esta ONCE. Sí. O sea, claramente son mujeres que vivieron su juventud, los inicios de sus matrimonios, la maternidad en otro Chile. Sí, en algo muy distinto. Y claro, es una película súper entretenida de ver porque además uno, como son, bueno, de alguna manera, aunque sea documental, ellos son personajes de la historia. Entonces tienen cada uno sus particularidades con las que uno reconoce muchas veces a sus abuelos o a algún tío o a alguna persona que escuchaste. Entonces uno dice, estos son personajes reales que existen en la vida real. Que ese es el ojo también de Maite con respecto a que en la cotidianidad ella logra capturarlo en un trabajo magistral que por supuesto tiene esta realidad de que a todos o todos conocemos a un grupo de mujeres, ellos llevan años, imagínate, tomando la once, compartiendo, muchas veces es el motivo por el cual salen de casa, muchas veces, muchas de ellas solas también, quienes íbamos, por ejemplo, a los centros de madre en esa época de los años 80, veíamos cómo obviamente ellas se reunían, conversaban, compartían, se ayudaban, y algo tan cotidiano ella lo logra transformar en algo tan lindo también, o tan masivo, y eso yo creo que es un ojo clínico que pocos tienen. Sí, es cierto, porque el documental por lo general tiene cierto rechazo de parte de las audiencias generales, entonces porque es considerado como algo aburrido, fome, latero, con mucha información, porque por lo general se tiende a confundir igual el documental con el reportaje, que son cosas muy distintas. Y bueno, Maite Alberdi les da también su particularidad, porque no es lo mismo ver un documental de Maite Alberdi Claro. que de otros cineastas, Claro. porque finalmente lo que vemos con la filmografía de ella es que el documental también es cine. Ella que está justo en pantalla, me acuerdo que me gustaba tanto su Sí. relato, su forma, sí. Es una película bien particular porque pasa eso, uno se identifica también con los personajes. Más allá de ver a alguien en particular de tu familia, uno tiende también a empatizar más con algunas figuras que con otras. Esto se da, obviamente, Sí, porque claro. son personas reales, ¿no? Sí. Y así como personas reales tienden a generar sentimientos, despertar sentimientos en uno. Pasa que uno se camisetea más por una, y de repente, ya, pues déjenla hablar. Sí, es verdad. No, y se da el fenómeno ese de que cuando uno por primera vez le ponen una cámara está un poco cohibido y con el tiempo se va soltando, entonces con el paso de la película las vamos viendo más genuinas. Sí, y empiezan a hablar Sí. algunas cosas que uno dice, ay, madre mía, se les olvidó que está la cámara encendida, pero no, pues. Bueno, también Sí. eso tiene como ese regalo que te dan los años. Sí. Muchos se refieren a eso, muchas personas que ya están viviendo su tercera edad o su cuarta edad incluso te dicen, ya las canas me permiten decir lo que yo quiera, Exacto. sin pensar mucho en las repercusiones que esto va a tener, porque ya qué tanto más. La mítica frase, ¿y qué me importa a mí? Váyanse a la misma. Yo creo que eso también es interesante, de ponerle oreja muchas veces a nuestros ancianos, nuestras ancianas, porque además de tener la experiencia, tienen eso, hablan con menos tapujo. Es verdad. Ahora, en cuanto a lo que hablan, ¿qué abordan? Aquí para el que no ha visto, ¿qué temáticas son las que van analizando un poco el Chile de hoy, sus problemáticas En familiares? general es de todo un poco, sí, es bien variado porque es como, al final es lo típico que uno conversa en la mesa a la hora de 11. Se habla de actualidad de repente, tienen conversaciones de familia, es bien entretenido y bien diverso el documental. Pelan a los hijos, por ejemplo, porque sabemos que en esa época hay una crítica importante a, oh, este no me viene a ver, o este me ha dejado solo. Que es una realidad también, que de alguna manera también quiso abordar en el Agente Topo con esta mirada de lo que pasa con los adultos mayores y la soledad también. Sí, justamente, y hablando, relacionándolo también con el Agente Topo, acá tenemos la cronología de que también hay personajes que con el paso de las grabaciones van desapareciendo por temas de salud, hay una que fallece, entonces ahí vamos viendo cómo también la realidad va interviniendo en lo que se ve en pantalla. Sí, lo que yo recuerdo, eso sí, de la ONCE, que la vi hace mucho tiempo, se centra bastante en lo que son ellas también como mujeres. Si bien hablan de la familia, no es tanto hablar del abandono quizás por parte de la familia y los hijos, sino que hablan de sus realidades con sus matrimonios, cómo llevaron ciertas problemáticas, hablan de política también, y ahí muchas veces genera como ese de,
como que dan ganas de apagarla de ¿Cómo repente. dice eso, oiga? Pero de repente no, porque también es entender y comprender que es una mirada totalmente distinta, un Chile Sí. diferente, realidades que uno no conoce, que no vivió y que es bueno que aprendamos a escuchar también. Sí, Yo sí. me quedo con eso de la película. La capacidad que tiene Maite Alberdi de mostrarte realidades que muchas veces no te son tan ajenas, pero uno quiere saber más. Sí. Quiero descubrir un poquito más. Ella, de hecho, en una entrevista decía que muchas veces se preguntó, yo quiero contar esta historia, pero ¿a quién le va a interesar un grupo de viejas cuicas conversando de temas así? Y lo transformó realmente en algo interesante. Sí, Y hay en algo otra- transversal. Y ahí hay otra crítica también que ella transparenta de alguna manera, que es el que no se escuchan a los adultos mayores, que no se les Claro. consideran sus opiniones. Y muchas veces solo en estos espacios ellas pueden hablar libremente de lo que piensan, de lo que sienten, porque es una realidad en Chile. Sí. A los pequeños no se les toma la opinión y después cuando eres muy adulto los adultos tampoco. mayores, claro. Entonces también hay una crítica implícita dentro de este trabajo. Y a propósito de eso, de la 11, con mujeres octogenarias hablando, nos vamos a los niños. Los niños, que es también una película muy maravillosa. De hecho, ayer me la volví a ver porque es la que más me gustó de todas, de hecho. Bueno, junto con La Memoria Infinita son mis favoritas de su filmografía. Y Los niños nos cuenta la historia de un grupo de personas con síndrome de Down que asisten a un colegio donde tienen un taller que se llama de adultez consciente. Entonces ellos están aprendiendo a ser adultos con conciencia de que son adultos. Ellos van, en particular este grupo, al taller de gastronomía, donde preparan pasteles, dulces, y bueno, ahí tienen también toda una organización porque estaban en el proceso del documental eligiendo a su directiva. Entonces ahí ellos hacen las votaciones, son candidatos, ahí como los vemos salen a vender sus pasteles también. Y acá la historia que ocurre es en todo su grupo, las distintas relaciones y vínculos que hay, pero en particular hay una pareja de ellos que se quiere casar. Ajá. Porque claro, están enamorados, de hecho ahí la vemos que Anita, una de los personajes que está en esta relación, y empiezan a luchar contra su familia, que por una parte él tiene a sus hermanas que están a cargo de él, y ella tiene a su mamá, y como la profesora les ha enseñado que ellos pueden hacer de todo, ellas no quieren que sus padres y su familia los limiten a casarse. Entonces, bueno, él va a hablar con un cura para pedirle la bendición. Ahí él le explica que, bueno, en la legislación nacional las personas con síndrome de Down no se pueden casar por matrimonio civil. Pero claro, ellos como iglesia les pueden dar la bendición, pero acá lo que ocurre es que, bueno, no les voy a contar lo que sucede porque sería spoiler y es bonito ir viendo el desarrollo también, pero ocurre algo que los separa. Entonces ahí vemos cómo esta linda historia de amor se va desarrollando en personas que además tienen unos sentimientos muy genuinos. Y además es bien particular ese uso de palabras, no el juego de palabras, porque claro, uno dice los niños y piensas en niños, pero también está todo este prejuicio, si se quiere, ¿no? Con respecto a las personas adultas con síndrome de Down. Muchas veces los escuchamos decir a ellos mismos, ¿no? Oye, yo no soy una niña eterna, no soy un niño eterno, soy una persona con síndrome de Down que voy a crecer, que soy una persona adulta y que soy autovalente. Muchas veces, ¿no? Sí, de hecho ellos muchas veces les dicen, como están en el taller, yo soy un adulto consciente, déjenme tomar mis decisiones. Entonces vemos, estoy con un poquito el pechito tomado, como se dice. Bótelo, bótelo, ¿no? Échalo a volar. Los resfríos. Pero claro, vemos como ellos empiezan a tomar sus alas propias y como muchas veces a personas como ellos y también, bueno, a los adultos mayores, como se ve en la filmografía de Maite Alberdi, muchas veces la sociedad les corta las alas. Y ahí es donde me quiero quedar, porque ya vemos que hay 3 trabajos, 3 documentales que muestran la realidad de un país. Y en este caso, realidades que muchas veces no son escuchadas, no son visibilizadas, que las vemos, pero no conocemos. Partimos con el salvavidas, que cumple una función fundamental en las playas, que los vemos siempre, pero no conocemos su historia, no conocemos sus trabajos. Por otra parte, un grupo de adultas mayores que históricamente se han reunido a tomar once, que también son invisibilizadas, que muchas veces no escuchan, sobre todo a mujeres, adultas mayores, y ahora tenemos un grupo de jóvenes también con síndrome de Down mostrándonos la realidad que vemos pero que no conocemos. Sí, claro, justamente. Y bueno, hay una relación también que tenemos con eso de la sociedad.
en cuando ellos eligen a su presidente de curso. También hay un paralelismo con el tema de lo que es la conciencia política y que tienen ellos como ciudadanos, porque también luego de que sale electo uno de ellos, se arman las discusiones en que la otra compañera quería ganar y por qué no quería que ganara el otro. Entonces ahí vemos que son personas que tienen uso de conciencia también, y nosotros como sociedad tenemos que aprender a ver eso. Dentro de poco también hemos visto que, por mencionar la serie Cromosoma 21, por ejemplo, que tuvimos una especie de paralelismo entre lo que es el crimen y una persona con síndrome de Down, también nos enseñan a aprender que dentro del mundo son personas tal y como todos. Pero de repente, claro, existen estos prejuicios, la limitancia, y Maite Alberdi nos invita a reflexionar justamente en esto, y que también podemos aprender mucho de personas como ellos, porque tienen un alma tan genuina y ven el mundo con una inocencia tan bonita, por decirlo de alguna manera, que de repente daría ganas que todos viéramos el mundo así. Sí, hay mucho que aprender. Las Sí. barreras mentales las tenemos nosotros mismos, Sí. con respecto a las personas neurodivergentes, o en este caso con personas con un cromosoma, ¿cierto? Distinto. Así que claro, estos documentales ayudan muchas veces a eso, a que votemos Sí. nosotros nuestros prejuicios, que nosotros aprendamos mucho más todavía. Así que la invitación está hecha para revisar Netflix y no solo encontrarse con esto, sino que también con el ya archi reconocidísimo, famosísimo por lo demás, Agente Topo. Que dicen que viene serie. Sí, se viene una serie norteamericana que, bueno, fue tan bueno el documental que van a hacer una adaptación de ficción con actores reconocidos, y la vamos a tener próximamente. Acá, bueno, la Agente Topo nos cuenta una historia increíblemente real, porque, bueno, acá Maite Alberdi hace un casting donde busca a un adulto mayor que quiera ser un detective, un agente secreto, y inmiscuirse en un hogar de ancianos, porque hay una hija que contrata a una agencia para ver si en este hogar a su abuela la están maltratando, a su madre, perdón, la están maltratando. Entonces esta gente convoca a cierta cantidad de adultos mayores que llegan ahí, y es seleccionado finalmente el señor Sergio Chami, quien queda como el agente Topo. Y acá él asume la responsabilidad de tener que hablar con la señora, conocer la realidad de cómo son las enfermeras, cómo es la vida dentro de este hogar de ancianos, todo detrás de esta imagen de ser uno más de los abuelitos. Pero Sí. claro, él anda con su celular fotografiando, tomando notas. Y que tuvo que aprender a ocupar un celular. Sí, le tuvieron que enseñar, y todo eso es real. Sí, pues. Sí, Sí, eso claro. es increíble. Oye, y además, bueno, esta historia, la particularidad que tiene es que es muy fácil empatizar con el personaje principal, que es Sergio Sí. Chami. Es un hombre que ha quedado viudo, además, después de tantos años de matrimonio. Vemos ahí cómo llega con su hija también al principio, cuando acude a este llamado de trabajo Sí. publicado en un diario. Una escena muy emotiva cuando están hablando justamente, y él cuenta, ¿no? Estoy solo, tenía una rutina que ya no tengo, perdí a mi mujer. Ellos se acuerdan, por supuesto, y la lloran un poquito, pero dice, bueno, tengo todavía vida por delante y quiero hacer algo, en el fondo, que me haga sentir útil, vivo, que ocupe mi tiempo, mi mente, mi energía, y también es un poquito darle esa vuelta, porque si bien la historia se centra quizás en el tema de los hogares de ancianos, un eventual maltrato, ¿cierto?, dentro de ellos, también hay personajes que ahí aparecen de manera secundaria que cuentan historias de abandono muchas veces, o esa profunda soledad que siente una persona que está viviendo, por ejemplo, una demencia. Ya vamos a llegar ahí también con la próxima película, pero también nos muestra esta parte, ¿no? Este adulto mayor que dice, oye, yo todavía tengo mucho por hacer y por entregar, y quiero hacerlo. Eso también es muy bonito, porque es difícil como explicarlo, porque uno, claro, entiende el mundo en el que se desarrolla la historia, que es esta gente en el hogar de ancianos, pero también está la vida de él como persona, que los dos son mundos reales, porque como es documental, no es un actor finalmente, y vemos que él, claro, tiene su
trasfondo también y su vida personal y cuáles son sus motivaciones para aceptar este desafío, que también es muy bonito. Y la experiencia, él lo ha dicho muchas veces, que él vivió con ir a Estados Unidos a la premiación del Oscar. Su primera vez en avión, contaba también, yo lo sigo en Instagram. Es muy, muy bonito y a él lo ha llenado mucho toda esta vida a través de después de esta película. Y no solamente le ha llenado lo emocional, sino que también en bolsillo. Ha tenido contratos por todos lados, ahora es el rostro rostro de una farmacia, de una cadena nacional, sí. En fin, él de alguna manera reconoce que también vuelve a vivir a través de este documental que sin duda muestra la realidad de lo que pasa en nuestro país, pero con esta mirada y este ojo particular también de lo que pasa al interior de los hogares, con esta forma de alguna manera distinta de mostrar cómo funciona un hogar de ancianos. Claro, porque es algo entretenido además y muy particular. Porque ya, podemos ver cualquier, no sé, muchas veces los canales de televisión en noticias han metido cámara oculta a los hogares de ancianos y eso cualquiera lo puede hacer. Pero algo así con un agente secreto y toda esta historia es algo muy particular de ver. Y claro, entendemos también que la plataforma es muy distinta porque este documental le da la posibilidad de mostrar historias de personas que son comunes y corrientes. Sí, claro. Claro, eso igual es bonito. Estaba pensando ahora en común, el salvavidas, los niños, las señoras de la ONCE, este caballero también, son personas comunes. Mira, si no fuera por un pulpo, tendríamos el Oscar. Eso es muy cierto, pero claro, y además es un tema tan transversal que traspasa fronteras. Esto está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Las sociedades están envejeciendo cada día más, estamos con mayores expectativas de vida también, por ende lo que le pasa a los adultos mayores ya debiese ser hace harto rato algo mucho más revisado. Bueno, fue tanto el interés que, como decíamos, Netflix compra los derechos para poder hacer esta historia protagonizada por Ted Danson. Ted Danson, 3 hombres y un bebé. ¿Se acuerdan de esa película? Claro, sí. ¿Esa comedia? Ya, uno de los tres, ¿cierto? Ted Danson también está en la serie The Good Place, que también puede encontrar en Netflix. Muy buena serie. Él va a protagonizar, tremendo actor, también actorazo, que va a ser él, el agente Topo. ¿Cómo lo irá a representar? ¿Qué pensará don Sergio Chami? Además, ¿cierto? Que lo hagan allá en los Hollywoods. ¿Irá a tener un cameo? ¿Te imaginas? Podría ser, sería Daría genial. bueno saber qué piensa él, porque seguro vio la película 3 hombres y un bebé. Po. Yo creo que sí. Sí, se anda por ahí también con Ted Danson, que ahora tiene 76 años. Don Sergio Chami va para los 90, creo. Sí, ¿cierto? Van caminando hacia los 90, pero... Y su Instagram creció como pan caliente y ahí va subiendo cositas. Si sigan a Sergio Chami, ahí van a enterarse de las cositas entretenidas que hace. Bueno, y de la gente Topo, llegamos ya... Pasamos a la última, también nominada al premio Oscar como mejor documental y ganadora del Goya, mejor película iberoamericana, es La Memoria Infinita, que es una película maravillosa, muy emotiva de ver y que tiene esta particularidad de tener a un referente del periodismo nacional y que fue una persona que trabajó arduamente por la protección de la memoria en nuestro país. Y que yo encuentro que, bueno, para mí es un referente y encuentro que una de las cosas más injustas de la vida es quitarle a alguien la memoria y sobre todo a alguien que trabajó tanto por preservarla en nuestro país en momentos tan dolorosos. Augusto Góngora fue un periodista nacional que, bueno, trabajó durante los años de dictadura mostrando la realidad que el oficialismo del momento ocultaba. Luego trabajó por la cultura, en televisión, llevó grandes espacios adelante y bueno, en su vida personal, él fue acompañado por la destacada actriz Paulina Urrutia, con quien se casaron, estuvieron 3 años casados, pero antes habían estado como 20 años juntos y él es diagnosticado de Alzheimer. Entonces acá se nos cuenta la historia de amor de cómo ella lo acompaña y lo ayuda a recordar. Maite Alberdi en unas entrevistas contaba que ella había empezado esto antes de la pandemia y tenía una historia muy distinta, que era cómo el Alzheimer podía ser de alguna manera mitigado cuando las personas son insertas en la sociedad. Porque Paulina Urrutia es profesora y lo llevaba él a sus clases, lo llevaba a sus obras de teatro, entonces lo tenía muy acompañado y él estaba bien dentro de ese mundo, pero la pandemia
hizo que bueno, la enfermedad y el aislamiento lo hicieran más deteriorarse. Y aparte que esa pandemia ayudó a sumarle, bueno, no sé si en particular lo habrá tenido planificado así, pero de entregarle esa intimidad también a esta familia, Sí. de pasarles una cámara y que fueran registrando ellos mismos sus momentos íntimos, sin tener un tercero, un cuarto afuera mirando lo que estaba pasando. Eso también le sumó una particularidad. Vuelvo a insistir, no sé si ella lo tenía planificado de antes de la pandemia o fue producto de la pandemia para poder continuar con esto. Le dijo, ok, mira, graben ustedes y veamos qué pasa. Pero le sumó a esa intimidad y yo creo que eso también le dio un toque distinto. Claro, y eso igual es algo genial porque a partir de este impedimento que fue la pandemia, que cambió todos los planes de grabaciones, ella le da un enfoque muy distinto al documental. Claramente ahí los vemos ellos, Paulina es la que se tiene que hacer cargo de la cámara, de instalarla. Al principio vemos algunas tomas donde están muy desenfocadas, después ella contaba que fue aprendiendo a utilizar los equipos. Y bueno, acá nos cuentan la historia maravillosa, que es una historia de amor finalmente, de cómo ellos se acompañan, cómo va el tema del olvido, porque muchas veces él se olvida de quién es ella, no sabe quién es, dónde está, pregunta por sus hijos. Bueno, también. de hecho, Paulina Urrutia estuvo con nosotros acá en Matinal en nuestra casa y nos contó precisamente que Maite Alberdi nunca tuvo la intención de entregarle la cámara a ella. De hecho, decía que en algunos momentos pensaba, la Maite me va a matar. O que claro, que Maite veía las tomas, las imágenes y era como... Bueno, era un poquito complejo en ese sentido, Sí. ¿no? Y claro, Paulina puso todo de sí para poder seguir adelante con esta historia, con este documental. Usted puede revisar también esa conversación que tuvimos acá en el Matinal, en canal9.cl. Está la visita de Paulina Urrutia justamente a Matinal. Siguió siempre trabajando, como tú bien contabas, y claro, la pandemia pegó muy fuerte, no solamente para las personas, en este caso como Augusto Góngora, con demencia, que sin duda fue brutal porque implicó aislarlos todavía más, pero también particularmente al mundo de la cultura, que es en el que trabaja Paulina Urrutia. Entonces había todo un tema ahí también, económico de por medio, se veía ella intentando trabajar de manera virtual, ¿cierto? Claro. Online, lo complejo que era, como muchas veces le decía a Augusto, pucha, ayer no me ayudaste nada, pues, y me tenía que conectar para trabajar y no me ayudaste nada, entonces, ¿cómo llevar esto que es mi relación de pareja? Yo creo que a mí por lo menos, esto de la vereda muy personal, eso siempre me causó mucho como, uff, qué complejo, porque es tu pareja la que está al frente tuyo, es la persona, tu compañero, con el que elegiste compartir tu vida en lo amoroso, pero también en la construcción de vida, pero que hoy día está en esta situación tan vulnerable. Entonces tienes que empezar a comprender, pucha, no, pues no es el Augusto al que puedo decirle, oye, pucha, el ruido que hiciste ayer, pues. Claro, es muy distinta Qué la complejo, relación ahí, ¿no? porque sí, después de ser como alguien que está a la par tuya, con quien tú vas avanzando, ahora pasa a ser como de alguna manera un hijo, por decirlo de alguna forma, porque está al cuidado de ella. Y claro, ahí hay muchas veces las que ella le decía, hay una escena muy bonita cuando le dice, yo ayer iba a trabajar y tú estabas peleando, no sé con qué persona aquí, y de repente te acostaste y te calmaste y yo pude trabajar, y le dijo, ¿y eso es bueno? Sí. Eso es Y bueno. era muy bonito como él, porque me pasaba un poquito lo mismo que fue con la película de los niños, porque de alguna manera él, al no tener el 100% uso de su conciencia, está en un estado que le da cierta inocencia. Entonces él no, de alguna manera nos sabe algunas cosas y le pregunta a ella cómo nos conocimos, por ejemplo, esa escena es muy linda. Y es una película que nos invita a reflexionar mucho sobre algo precisamente que es muy preciado de nosotros, que es la memoria, porque finalmente, ¿quiénes somos nosotros sin memoria? Claro. Y él lo dice en una ocasión, le dice, yo creo que ya no soy. Y ella le dice, yo creo que sí. Y él, bueno, él insiste en que no, pero es un poco doloroso, no sé, yo lo veo de una manera como... Porque la película, bueno, personalmente me emocionó mucho y el tema de la memoria es algo que yo creo que es fundamental. Sí. Y es triste perderla, yo creo. Y representa la realidad que viven muchas familias hoy día en nuestro país, y para hacer esa conciencia, además
que obviamente se suman, que son dos rostros importantes para un país, nombres importantes para un territorio, se suma la realidad que son las familias que obviamente tienen que convivir con esta enfermedad como es o la demencia o el Alzheimer, situaciones que por supuesto nosotros también vamos abordando como contenidos acá en Matina en nuestra casa. Así que gracias, Guillermo, por estar acá. Gracias a ustedes, que tengan un lindo fin de semana, ya Igual, viernes, sí. Igualmente, Y pues, nos vemos la próxima semana. y a recordar que todo lo que hemos comentado hoy está en la plataforma de streaming Netflix por si usted también la quiere revisar. Son las 11 de la mañana con 40 minutos, avanzamos junto a ti.